estamos hablando de un tema muy interesante para mí porque, wow, y te tengo que decir, ese tema para mí y hasta hoy día es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de nosotros no sabemos celebrarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo ponemos, pensamos que si yo celebro a mí mismo, quiere decir que si yo estoy mirando a mí mismo, estoy diciendo que bueno soy o que bien trabajo he hecho, cosas así. Muchos de nosotros no sabemos muy bien manejar esto. En realidad, a veces cuando personas nos celebran, ¿verdad? Y dicen cosas de ti que son cosas muy, muy bonitas. ¿Cómo te sientes? Yo sé cómo me siento yo cuando lo dicen. Me siento impactado. ¿Por qué? Porque en realidad siento que lo que están diciendo, hombre, si están diciendo la verdad, no cuando se están inventando cosas o quieren simplemente actuar en una forma como para conseguir algo. No, yo estoy hablando de personas que te aman, personas que te quieren y te dicen cosas como, wow, de verdad, tú, ¿cómo haces tú esto? O tu forma de ser, o tu forma de tratar a la gente, o tú, esto y el otro, ¿cómo lo haces? Y ¿sabes qué pasa? Cuando nos celebran, porque hablan positivamente de nosotros, ¿qué pasa? Dentro de nosotros algo que conecta con eso, porque en realidad sentimos que es verdad lo que dice y nos hace inflar como un globo. ¿Verán por qué? Porque de una razón a otra, creo yo, que Dios nos creó para esto. Dios nos creó para que recibimos nosotros también la afirmación o la honra. Pablo dice en la Biblia, tenemos que honrar a los que debemos honrar, que debemos honrar, ¿verdad? Entonces, hay una forma en la vida nuestra donde tenemos que aprender a celebrar a nosotros mismos. Primeramente, creo yo, celebrar a otros, pero también aprender a celebrar a nosotros. Entonces, yo mismo, ¿sabe por qué? Mi forma de pensar en esto, de que, wow, yo me voy a celebrar a mí mismo, me voy a hablar de mí, voy a decir esto y lo otro acerca de mí, como si yo me pongo en el centro de la atención. Esto me cuesta mucho como asimilar o celebrar que, wow, qué bien hecho. Y te voy a decir un poco de las diferencias en las culturas. Y tiene que ver en realidad con el primer punto que quiero tratar aquí. Primero, ¿cómo te sientes cuando alguien te celebra? Pues súper bien, ¿verdad? Inflado como un globo. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, esto produce en nosotros un sentir que nos hace sentir feliz. ¿Por qué? Porque sentimos que lo que hemos hecho, muchas veces a conciencia, nos hemos preparado, hemos dedicado tiempo para ser la persona que sabemos que Dios quiere que seamos, y cuando las personas nos honran por celebrarnos, entonces produce dentro de nosotros. Pero luego, ¿qué pasa? Muchos de nosotros decimos, oh, wait, espera. En inglés se dice wait. Dice que esperemos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener esos sentimientos. Porque me está subiendo a la cabeza. O porque ahora estoy orgulloso. O ahora puedo pecar en responder o sentirme que ya crezca el orgullo. Bueno, yo vengo de una cultura así. En Holanda, donde en realidad, por mucho bien que trajo el calvinismo, trajo una imagen de Dios. Y ese es el primer punto, ¿no? Que nosotros a veces no sabemos celebrar a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Por nuestra imagen de Dios. Y lo digo porque en la iglesia calvinista donde yo crecí, esto era tabú, esto no era algo que se hacía. Hombre, se daba a veces gracias a la persona, pero celebrarlo o tú celebrarte a ti mismo, no, tú no te ponías en el centro. Entonces, tampoco estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que celebrar a nosotros mismos es ponernos en el centro y llamar toda la atención y decir, mire qué bueno soy, como si fuéramos, ¿sabes? Uno de estos monos llamando la atención y en inglés decimos show off, es para que vean qué bueno soy. Como personas, no sé cómo se dicen en español, pero narcissistic people, ¿no? Personas narcisistas, no sé si es la palabra en español, pero personas que solo, ¿sabes? Para ellos la vida importante es acerca de ellos y lo que todo el mundo piensa de ellos, porque ellos se creen más grande que en realidad que son. Pero ese es el problema, ¿no? Muchas veces la raíz no voy a entrar en eso, pero la raíz es justo lo contrario. Pero por la imagen de Dios, muchas veces nosotros
no celebramos a nosotros mismos. No tenemos, en realidad, este entendimiento de que cuando yo hago, y no solo hago, porque empieza con hacer, cuando yo me convierto en un hijo de Dios por la gracia de Dios, esto no es nada que yo he podido hacer, ¿verdad? La Biblia dice que por la fe, nosotros, cuando aceptamos a Jesús y su labor en la cruz, su muerte y resurrección, ese es el Evangelio. El Evangelio es que por la gracia de Dios, no por lo que yo hago no me va a llevar a ningún lado. La Biblia dice que lo que yo hago nunca es suficiente. Yo no puedo hacer ni suficientes justicias para ganar el cielo. No se gana el cielo. Eso lo mostró la historia humana y por eso Jesús tuvo que venir. Entonces Jesús muestra que en realidad nosotros recibimos el regalo de Dios, que es por la gracia de Dios, la salvación. Nos regala Dios la salvación. Nos regala Dios el perdón. Él nos perdona de todos los pecados. Nos hace una creación nueva, dice la Biblia. ¡Wow! Esto es el milagro más grande que existe en nuestras vidas, donde nosotros recibimos el regalo de Dios y en este momento Dios nos hace hijos e hijas. Nos llama hijos, nos adopta, dice la Biblia, como un hijo de Él. ¿Me lo merezco? No. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que yo respondo a este amor en una forma que va a mostrar que, Señor, gracias por lo que hiciste. Y esta gracia que tú me das para crecer ahora, o sea, para madurar, ¿verdad? Esta gracia no la voy a abusar. La voy a usar para hacer y ser la persona que tú quieres que Dios sea. Pero muchas veces, cuando estamos hablando en este proceso donde crecemos y vencemos cosas en nuestras vidas, ya cosas que hicimos antes ya no lo estamos haciendo, gracias a la ayuda de Dios y muchas veces otras personas alrededor de nosotros. Empezamos a sentirnos mucho mejor. ¿Por qué? Porque hacer el bien nos hace sentir mejor. Fuimos creados para hacer el bien, no para el pecado. Fuimos creados a la imagen de Dios para ser como Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el bien, cuando cada vez más empezamos a ser como Jesús, porque esa es la tarea que tenemos, Él es nuestro ejemplo, empezamos a sentirnos bien. Y podemos sentirnos bien acerca de todo esto, entendiendo que es por la gracia de Dios, por supuesto. Pero si tenemos una imagen de Dios, donde Dios siempre mira a lo que no soy, que tenemos la idea de que muchos padres también nos han enseñado, porque en mi cultura, en Holanda, eso también fue lógico que mis padres en muchos sentidos se portaron como la imagen de Dios que tenían. Si Dios es nuestro Padre y yo tengo que ser padre y yo siento que Dios trata a sus hijos como me enseñan, yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Ese fue mi dilema más grande cuando nació mi hijo Jonathan. Yo dije, Señor, ¿cómo voy a educar a mi hijo? Porque yo tengo que ser una reflexión tuyo. Pero si yo tengo una imagen incorrecta de Dios, yo voy a hacerlo incorrecto con mi hijo. Y mi hijo va a formar la imagen de Dios en el cielo por la imagen que ve en su Padre celestial, terrenal, perdón. Entonces, todo esto lo digo porque en Holanda me enseñaron de que tú no puedes celebrarte a ti mismo. Esto es igual a orgullo. Esto es igual a soberbia. Esto es igual a algo que Dios no quiere que tú hagas. Entonces, por eso era tabú. Ahora, yo vi a gente que sí lo hacían, ¿sabes? Pero yo no sabía hacerlo. Entonces, en el momento que yo sentía que alguien me estaba celebrando, por decir, en este contexto de la sesión de hoy, automáticamente entraba este pensamiento de que, uy, esto no lo puedo hacer. Entonces, paraba este sentir y quería, con el otro entendimiento que yo tenía, controlar este sentir. Pero hoy día creo diferente. Hoy día yo sigo pensando que, por supuesto, todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a Dios. Pero sí, Dios celebra mi vida, primeramente porque soy hijo de Él. Y otro es porque Él también celebra los logros. No hay mejor cosa que es un padre ver a sus hijos hacer cosas que en realidad Él no ha dicho que tiene que hacer, pero son las cosas que el hijo o la hija hace. Ese es el tiempo en que vivimos mi esposa y yo ya por años viendo la creatividad, la innovación, todos esos dones que Dios ha dado a nuestros hijos y lo están aprovechando como buenos mayordomos y están haciendo eso
Y viene con estas ideas mostrándolos a nosotros. Esto es lo que nos hace súper feliz, porque para eso les hemos enseñado a aprovechar la vida y ser la mayor y mejor contribución, ¿verdad? Pero la Biblia también dice esto. Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Eso es el secreto. Tú no puedes actuar o creer que eres más de lo que eres. Por eso necesitas rodear de la gente que no dicen lo que tú quieres escuchar, pero te dicen lo que debes escuchar. Hemos hablado de esto antes. Tienes que tener personas alrededor tuyo que creen en la verdad por encima de complacerte. Y no dicen cosas, lo que quieres escuchar, dicen cosas que debes escuchar, ¿verdad? Y nos ayuda a entender muy bien quiénes somos, para que no actuemos más y no actuemos menos. ¿Okay? Entonces la Biblia dice aquí en Romanos esto, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Pablo está hablando primeramente de que esto es una tarea interna que tenemos. Tenemos que medirnos ¿con quién? Con Dios, pero Dios pone un espejo enfrente de nosotros, cada vez con su palabra, con su presencia, donde nosotros podemos medirnos a nosotros mismos. Entonces Él dice, esta es verdaderamente la humildad que deben tener. La humildad es saber quiénes sois y qué es lo que haces. Todas esas cosas lo podemos medir con la ayuda de Dios, ¿verdad? Dice, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Entonces, aquí esa parte es importante porque tenemos que ver que nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. A ver, estamos aquí con personas, otra vez Nancy, quiero darte la bienvenida, Nancy Giraldo, Leo y Mari, también de Suiza otra vez, Eva Arqueo, también de Campos, también bienvenido Jorge, también Guzmán está. Y dicen algunos comentarios aquí, pensamos y actuamos como hijos de Dios. Así es, así es. Entonces, lo primero es la imagen de Dios. Si tenemos una imagen de Dios, donde Dios no quiere que nos celebremos, no lo vamos a hacer. Pero Dios nos celebra. Dios en el cielo está continuamente viéndonos de dónde estamos. ¿Verdad? En el curso Nueva Identidad en Cristo, en la universidad, yo uso un ejemplo de ¿cómo se llama? De Michelangelo en Italia. Ustedes conocen el escultor, es un hombre era un artista impresionante. Hizo muchas cosas, pero una de las cosas que hizo era crear la imagen, ¿sabes? O esta estatua de mármol de David en Roma, creo que está. Entonces, él cuando vio la piedra, vio no solamente la piedra, ya vio David. Entonces la gente que llegaron a su taller diciendo, oye, pero Michelangelo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué es esto? Y él estaba así con el martillo, trabajando. Entonces dicen, ese es David. ¿Cómo que David? Ahí no, en David eso es una piedra. No, pero él vio David. Él estaba quitando todo lo que no tenía que ser parte de David, ¿verdad? Y así en realidad la Biblia habla de nosotros. La Biblia habla de que somos en Cristo Jesús una nueva creación. Somos en Cristo Jesús hechura de Dios, dice la Biblia. Lo que Dios ve cuando mira a nosotros es ese David dentro de nosotros. Pero muchas veces la imagen de Dios, o lo que nos enseñaron es enfocarnos en lo que todavía no somos. Dios sabe que si nos enfocamos en quiénes somos, lo que Él ve de nosotros y nos alineamos con lo que Él piensa en nosotros, y no ponemos toda la atención a lo que no soy, que causa condenación, que causa todo lo que son los sentimientos negativos, es un espiral muy oscuro. Es como si estamos en un pozo y estos pensamientos causan que cada vez creamos el pozo más profundo y es más difícil salir de este pozo. Pero los pensamientos de Dios sobre nosotros son buenos. Los pensamientos sobre nosotros es un Dios que como un padre que ve a su hijo, como a mi hijo, cuando empezó a caminar, yo no lo condenaba porque caía. Todos caímos cuando aprendemos a caminar. Yo celebraba los pasos que había hecho. Y ¿sabes por celebrarle? Él se levantó otra vez e intentaba otra vez de nuevo. Nosotros sabemos si nuestros hijos intentan a caminar y empezamos a decir, cuando caen, ¡ay, qué estúpido eres! ¡Ay, esto y el otro! ¡Qué malo! ¿Qué tal? ¿Sabes que este niño no se va a levantar? Por eso, todo esto que hemos escuchado, que a veces pensamos que Dios piensa en nosotros, no es así. La Biblia muestra lo contrario. Cuando miramos a Jesús, Él muestra lo contrario. Dios habla nuestro destino, lo profético también. Profético, correcto, es también que habla al David que Dios tiene dentro de nosotros.
¿verdad? Que Él ve dentro de nosotros, que Dios ve en nosotros. Entonces, la segunda razón por que muchas veces no podemos celebrarnos a nosotros mismos es porque nuestra autoestima y lo que pensamos nosotros mismos es incorrecto. Está directamente relacionado, creo yo, con la imagen que tú tienes de Dios. Porque la imagen que tienes de Dios tiene también directamente que ver con la imagen que tienes de ti mismo. Nuestra imagen, identidad y el valor que sentimos que tenemos es lo que yo soy. ¿De dónde tengo yo el sentir de que yo tengo valor? Si lo estoy midiendo contra siempre lo extra o lo demás, o mira, me comparo con Jesús, si me comparo con Jesús, bueno, lo mío es para nada. Y muchas veces así, a veces vamos a una iglesia, Candy y yo ministrábamos, y sabes, las personas que cantaban y la gente aplaudían porque les gustaba mucho, porque Dios estaba obrando. Y vemos este dedo así, como la gente poniendo su dedo arriba. Toda la gloria a Dios. Y yo sé que este gesto es bueno, porque al final y al cabo, tú y yo tenemos que tener muy claro de que lo que somos nosotros, no solo por nuestros esfuerzos. Lo que somos nosotros es por la gracia de Dios. El respirar cada día es por la gracia de Dios. El poder peinarte tu pelo o tener pelo todavía es por la gracia de Dios. Quiere decir que tienes que siempre entender tu lugar en este mundo cara al resto, el alineamiento con Dios, la gratitud que tenemos que tener, pero también el saber de quién soy es gracias a Dios. Yo miro atrás en mi vida, mi matrimonio, mis hijos, es por la gracia de Dios. Que sí, hemos hecho un esfuerzo. Que sí, hay gente que hace un esfuerzo mayor que otros. Hay personas que dedican más tiempo a prepararse y todo esto va a tener un mejor retorno. ¿Recuerdas en sesiones anteriores hablamos, Jesús daba un talento a 10 personas, un talento a cada uno. Y uno le hizo 10, otro 5 y otro nada. Dios mide y mira y vemos ahí que Dios celebra a la persona que ha hecho bien con su talento, ha usado lo que Dios le dio para multiplicarlo. Eso es nuestra responsabilidad, no de Dios. Dios pide de nosotros qué hemos hecho con eso. Entonces, pero en todo esto, podemos decir, ok, ¿qué he logrado? ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, ahora, tuvimos una sesión esta semana con personas de la universidad y había muchas personas que han entrado por primera vez en el curso de Nueva Identidad en Cristo. Y cómo estaban comentando sus testimonios y también hablando la atención que los moderadores dan a los estudiantes y la experiencia que han tenido en la comunidad y qué impactantes son los cursos y todo esto. Y más tarde, hoy mismo yo tuve una reunión aparte con 2 personas que son graduados de tercer año de la universidad, que en su propio país ahora se están presentando, o uno está presentándose como para la política también, un puesto muy alto, importante en la política. Que hace años antes de empezar con la universidad ni lo pensó. Y la otra persona está todo con el tema de educación, también ayudando, está viajando por los países en Centro Suramérica y los Estados Unidos. ¿Para qué? Para hablar de las cosas y los diseños de Dios. Y se identifican como arquitectos sociales. Y ustedes tienen que entender, cuando Candy o mi esposa y yo escuchamos estos testimonios, primeramente de mis hijos, pero después también de las personas en la universidad, cómo Dios está cambiando sus vidas por las cosas que por la gracia ya le hemos podido hacer, tú sabes que esto es muy importante. Por eso lo hacemos. Entonces, cuando recibes tú como decir, que la gente celebra o te dan las gracias, eso es muy importante aceptarlo, porque de verdad es el regalo que Dios te da para celebrar tu inversión, porque Dios mira tu inversión. Fíjate, ahora mismo estoy pensando. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero tú sabes la palabra que es de donde viene la palabra trabajo, tiene la misma raíz que la palabra alabanza. Cuando Dios creó al hombre, en realidad lo que el hombre iba a hacer con su contribución en la sociedad, Dios lo consideraba alabanza. ¿Sabes? Algo que fue una ofrenda a Dios, porque esta ofrenda es dado a los demás para que podamos bendecir a los demás, pero también es una ofrenda a Dios, porque para eso Dios nos creó a su imagen, para ser creativos, para innovar, para preparar y ofrecer productos, servicios a otros para bendecirles y con eso también tener entradas en nuestras vidas. Y cuando alguien te dice algo acerca de lo que tú haces, lo que tú significas para ellos,
y te celebran por eso, te dan las gracias a ti, tú tienes que aceptar estas gracias. Al mismo tiempo, y yo por dentro, y tenemos que mantener esto claro, yo sé de que es por gracias a Dios, pero también sé que yo he hecho un esfuerzo. Candy igual, y tú igual. Entonces es importante ver eso. Entonces, a veces nosotros no nos celebramos a nosotros mismos, ¿sabes por qué? Porque no tenemos la imagen correcta de nosotros. Nuestra autoestima está influenciada porque nos enfocamos en lo que no somos todavía. Yo creo que, en realidad, el secreto está que cuando pensamos como Dios nos mide, por decir, para que nos pueda hablar bien de nosotros, o celebrarnos, o nosotros celebrarnos a nosotros mismos, pensamos muchas veces en medidas de santidad. Por eso lo llamamos muchas veces que estamos en el proceso de santificación. Bueno, la Biblia no habla nunca de esto en un proceso de santificación como cada vez pecamos menos. En Cristo somos santificados, dice la Biblia. Ya es un hecho. Para Dios somos santificados. No puedes añadir nada a esto. Lo que tenemos que hacer, según Pablo, tenemos que madurar, es otra cosa. Es como un bebé que empieza a caminar, que empieza a correr, que empieza a desarrollarse. Esta es madurez. Esta madurez sí tiene mucho que ver con mi respuesta a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en este proceso, como Dios me mira, es más bien por mi disposición de mi corazón, porque nunca voy a estar perfecto. Él me ve como perfecto, pero yo todavía sé las cosas que tengo que cambiar o quiero cambiar, ¿verdad? Entonces, si yo miro todo lo que no soy, nunca puedo yo recibir de Dios nada de su celebración sobre mi vida. Pero Dios no mira esto, ni nosotros como padres, si somos buenos padres. No medimos que los niños ya están perfectos. Entonces, sí, nadie lo va a hacer en este tiempo. Entonces, lo que celebramos es la actitud, es el corazón de la persona. Hay personas en la Biblia que fueron llamados hombres según el corazón de Dios, cuando en sus vidas decían cosas que no estaban correctos. La Biblia es muy honesta acerca de esto. Pero ¿sabes por qué Dios les llamaba hombres según su corazón? No porque eran perfectos y no pecaron. Eran hombres que cuando se enfrentaron con el hecho de las cosas que habían hecho, se arrepentían. Su corazón estaba en el lugar correcto. Esto es lo más importante. No todo lo que nosotros hacemos, etc. ¿Sabes? Como si nos medimos, ya no fumo, ya no hago esto, ni esto, y el otro, y el otro. Tenemos todos listas. Esa es religión. Dios no mira esto. Dios mira en cuánto tiempo estás con Él. ¿Qué enamorado estás? ¿Qué es tu respuesta a cuando Él te dice algo y nos enfrentamos en el espejo de la palabra de Dios? ¿Qué hacemos nosotros? Alguien nos dice algo. Entonces es importante esta parte. Pero ¿qué piensa Dios de nosotros? Wow, así tengo que pensar de mí, ¿verdad? Entendiendo lo que significa ser humilde. Déjame hablar de esto. ¿Qué es ser humilde? Porque en esto está el peligro. Si yo celebro a mí mismo, quiere decir, yo doy gracias a Dios por mi vida, por la contribución que puede ser, por la gracia que en mi vida ha producido tantos cambios. Yo puedo sentirme bien con mí mismo. Claro, hay mucho que crecer, hay mucho que cambiar. Pero sí, yo puedo celebrar con Dios y dándole gracias por mi vida. Ahora, por eso digo yo, esta sesión, cuando Mitzi lo dijo, para mí es difícil hablar de eso. Pero yo sí deseo y queremos, Candy y yo, siempre celebrar a los demás. Nosotros tenemos expectaciones muy altas porque creemos que la excelencia es lo que debemos ofrecer a este mundo y a Dios. Pero al mismo tiempo, celebramos el progreso de cada persona. Por eso tenemos gente alrededor de nuestro equipo, que son personas que de verdad aman a Dios y aman también lo que hacen. ¿Sabes? Y aman servir a los demás. Esa es una cultura, creo, que para nosotros es muy importante. Pero celebramos sus logros. Todo lo que hacemos para servir a ustedes, por ejemplo, toda la excelencia, como Andrea ha hecho esto antes, 5 minutos antes, estaba cambiando algunos slides, etcétera, etcétera. Es como si para nosotros, yo veo que, yo puedo decir, bueno, Andrea trabaja para nosotros, es normal. No, yo sé que Andrea lo hizo en un par de minutos. Es una máquina, como digo yo, como ha hecho cosas para servir, no solamente a mí, pero servir a ustedes con esto. Entonces, ¿qué es ser humilde? Ser humilde es saber quién eres, a qué estás llamado a hacer y actuar con esa fe y fortaleza. Esto es ser humilde.
Ser humilde no es ser pobre. Ser humilde no es poner el dedo siempre a no a mí, a Dios. Eso no es ser humilde. Esto más bien, creo yo, muchas veces tiene que ver con falsa humildad, pero tiene que ver con la imagen de Dios, como yo dije. Tiene que ver con la idea que tú debes tener de ti mismo delante de Dios, porque si no, cuando tú dices gracias a la gente que te aplauden por algo que has hecho bien, tú sientes que estás siendo orgulloso, que es lo opuesto a lo humilde, ser humilde, ¿verdad? Entonces, ser humilde es esto, pero también viviremos nuestro máximo potencial y seremos la mayor y mejor contribución solo cuando sepamos quiénes fuimos creados a ser. Esto tiene que ver con ser humilde. Ser humilde es ocupar el lugar que Dios te ha dado. No actuar por encima, porque eso es ser orgulloso, que el diablo hizo, la Biblia dice. El diablo quiso ser como Dios. No, él fue creado para Dios, para ser un arcángel y servir a los seres humanos. Hebreos 1:14 habla de esto, que todos estos ángeles fueron creados para servir a aquellos que son herederos de la salvación, que somos nosotros. No le gustó la idea a Satanás. Él quería ser como Dios y no quería servir a esa creación que Dios sacó de polvo, que lo creó de la tierra. No le gustó la idea. No le gustó la idea de que estos seres humanos en un futuro iban a estar sentados con Él en el trono y ser la novia de Cristo. No le gustaba, creo yo. Por eso intentó mostrar a Dios que su creación era un desastre. Y mostraba esto y empezó a tentar a Eva, a Adán, ¿sabes? Y cuando cayeron, ellos sintieron esto que es apartarse de Dios. Pero en realidad, su deseo nació porque él quería ser más de lo que Dios le había asignado ser. ¿Recuerdas Romanos 12, donde Pablo dijo, no debes creer de ti mismo más de lo que sois? Entonces, eso fue la caída de Satanás. Él cayó, Dios lo tuvo que echar de su presencia, no porque Dios quiso esto, pero es porque el mismo Satanás tomó la decisión de ir en contra de Dios. Entonces, esto es. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos actuando en humildad, aceptamos la responsabilidad y el lugar que Dios nos ha dado y actuamos en ellos. Si esto quiere decir ser presidente de un país, usted tiene que actuar con esta seguridad, con esta intención, con esta sabiduría que Dios te da para ese lugar. Si usted es alguien que recoge basura en la calle, y no es para nada menos, simplemente usted también lo toma yo honra a gente que hacen cualquier tipo de trabajo. Créeme, yo he hecho todo tipo de trabajos. Cosas muy, muy feas, sucios, ¿sabes? Para ganar el dinero. Pero yo sé que cuando hago un trabajo, da igual cuál es, esto es algo, es un acto de honra. Quiere decir que debemos honrar a gente cuando son trabajadores y da igual lo que hacen. Por supuesto, no es para que sigas haciendo ese tipo de trabajos, tú vas mejorando y vas a poder tener otros trabajos. Es lógico. Pero aquí es el tema este. Si tú y yo entendemos quiénes somos y hacemos y somos la mayor y mejor, ¿sabes?, contribución en este mundo, nosotros sí podemos mirar a nosotros mismos, saber quiénes somos, como dice Pablo, no pensar más de nosotros mismos ni pensar menos, porque falsa humildad es actuar por debajo de lo que Dios dice que tú eres. Y es actuar, no soy yo, es Dios. No es tú. Tú cantaste, no Dios. Te aplauden porque tú cantaste, tú tocaste, tú hiciste esta tarta, tú hiciste este producto, tú hiciste esta sesión de consejería con eso, eres tú. Tú eres el regalo de Dios para esta persona. Y la persona te da gracias a ti, es lógico. Te celebra como Dios te celebra por lo que hiciste, porque ha sido alabanza hacia Él y hacia los demás. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender. Y si actuamos por debajo es falsa humildad y eso también es ser orgulloso. Porque es simplemente intentar esconder. Recuerda al principio que dije, ¿qué pasa cuando alguien te llama y te celebra? ¿Cómo te sientes? Te sientes bien, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver esto. En este contexto, déjame decir, muchas veces yo soy de Holanda, escuchaba yo a los americanos, porque muchos de los americanos hablan de sí mismos como si nada. Y yo entiendo, viviendo aquí desde 2003, que no es porque son necesariamente orgullosos. Pero aquí en esta cultura no existe lo que yo tenía en la cultura de Holanda, calvinista, o a veces muchas culturas también de la iglesia tradicional, que de la iglesia católica, que nos ha dado a entender que humildad se exprese en muchas cosas que en realidad no tienen nada que ver con humildad. Y por eso no podemos celebrar como debemos celebrar. El americano viene de otro trasfondo cuando
todo esto tiene que ver con el entendimiento sobre Dios, sobre uno mismo. Pero en Holanda, muchos de los europeos, creemos que son orgullosos. Hecho, mira cómo hablan de sí mismo. En realidad no sabemos, creo yo, cómo manejar esto. Y ninguno de nosotros nos gusta ver a una persona orgullosa, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Es que huele mal, no nos gusta alguien que es así. Entonces no somos orgullosos cuando somos lo que Dios dice que somos. Y que Dios nos celebra por quienes somos. Y nos honra y nos reconoce. Y otros igual. Esto es el lugar que pertenecemos tener porque Dios lo ha dado. Y tú lo mereces porque has hecho tu parte. Y es bueno que te celebran. Y es bueno que tú también puedas celebrarte a ti mismo. Siempre entendiendo de lo que soy es gracias a Dios. ¿Vale? Pues, número 3. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Wow. ¿Cómo es eso? Es decir, Jesús dice que tenemos que amarnos primeramente a nosotros mismos. Wow. ¿Cómo? Esto cae otra vez en la categoría como bueno, si yo pongo mucho amor a mí mismo, esto también puede ir a la dirección incorrecta. No, el amar a nosotros mismos es otra vez un mandamiento de Jesús en realidad. Primeramente, en este contexto, la Biblia dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sabes? Con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento importante, dice Jesús. Y luego habla de dice, tenemos que, vamos a leerlo, a estos versículos, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Wow, eso es todo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Esto representa espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Todo lo que somos no es servir a Dios primero, es amar a Dios. Amar a Dios primero porque de amar viene el servir. Y cuando lo hacemos, ya allí hay muy poco error para caer en orgullo, porque entendemos de todo lo que sois por parte de Dios. Pero luego dice de Jesús lo siguiente, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice Jesús. Quiere decir, nosotros tenemos que amar a nosotros mismos. Y esto sí es difícil. Porque cuando tu mirada de ti mismo no es la mirada que Dios tiene de ti, entonces te sientes no digno para esto. Empiezas a sentirte culpable. Muchas veces escuchamos esto en la universidad, las primeras respuestas a las clases de nueva identidad en Cristo, porque entendemos lo que Dios dice de nosotros. Pero lo que hemos aprendido en nuestra cultura religiosa también en las iglesias a veces, es que no podemos hablar de nosotros así porque no somos dignos, somos un gusano, somos de esto y el otro. La imagen que nosotros creamos de nosotros mismos es muchas veces basado en estas formas de pensar. Y yo creo que no es lo que Dios nos enseña. Dios, como cualquier padre, celebra a sus hijos. Está contento por el avance de sus hijos. Honra a sus hijos. Nosotros hemos hecho esto. También les hemos enseñado no ser orgullosos. ¿Ah? Porque cuando se ponen orgullosos o actúan en cierta forma que no esté bien, ya estás en camino de que el mundo no te va a aceptar. ¿Sabes? Te vas a enfrentar contigo mismo y con los que dicen, ok, yo no aguanto a ti porque contigo no quiero relacionarme. A mí no me gusta estar con gente que todo el tiempo están así. Vete a ti mismo, debes verte a ti mismo como Dios te ve, para que puedas lograr esto, para que puedas lograr de celebrar a los demás y celebrar a ti mismo. Celébrate porque Dios te ha hecho. Con eso empiezas, eres hijo y hija de Dios. Dios te ve como eres y te ama como eres. Dios te ha hecho y te quiere como eres. Porque Dios te hizo a propósito para vivir una vida con propósito. Te hizo a propósito para vivir una vida con propósito. Y la vida con propósito tiene ese lugar también, que es, tú sabes quién eres y tú sabes qué contribución eres, tú sabes y conoces a tu corazón porque amas a Dios. Te haces dejar corregir, quiere decir que tú haces caso cuando alguien te dice algo, cuando Dios te dice algo, el Espíritu de Dios te dice algo. Y esto es lo que Dios celebra. Y esto es algo
que también tú puedes celebrar. Y yo creo que en la medida que crecemos y nosotros empezamos a tener más influencia, porque el liderazgo es influencia, más influencia en otras vidas, como ahora estas dos hermanas, amigas que son graduados de la universidad, arquitectos sociales que han decidido volver a meterse en la sociedad, en las diferentes esferas, para contribuir a su país, para contribuir al bienestar de su país, luchar contra las cosas que en realidad no deben existir. Y sabes, en vez de quejarse, retirarse, se está metiendo en eso para hacer lo que Dios quiere que ellos sean. Y yo sé que Dios les va a usar poderosamente. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Primeramente, muchas veces no sabemos celebrarnos a nosotros mismos o dejamos que otros nos celebren. ¿Por qué? Por la imagen que tenemos de Dios. Lo otro es muchas veces no lo podemos hacer porque nuestra autoestima y lo que pensamos de nosotros mismos es incorrecto. Y tenemos que corregir esto. Número 3, no podemos amar a otros si no amamos primeramente a nosotros mismos. Ahí está la tarea para nosotros. Entonces, yo te aconsejo hoy que buscas la presencia de Dios, que te entregas como eres, porque es lo único que podemos hacer. Dice, Señor, aquí estoy. Yo me siento muchas veces Dios, me siento muchas veces como ese David dentro del mármol, pero lo único que veo es todo lo que no está bien. Ayúdame, Dios, a verme como tú me ves, porque tú me ves como el David dentro del mármol. Tú me ves como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Tú me ves como una nueva creación. Tú me ves diferente. Tú hablas acerca de mi futuro mientras todavía estoy luchando con cosas. Tú me dices quién soy, aunque yo a veces no escucho, porque pienso solo en lo que no soy. Y yo siento de verdad, hoy puedes acabar con esto. Y no caer en orgullo o indiferencia, no, es alinearte con el corazón de Dios, porque la mayoría de la gente de verdad aman a Dios. Si estás escuchando eso es porque amas a Dios, es porque quieres saber más de Dios. Y tienes que confiar en esto, tienes que confiar en tu corazón y vas a tomar las acciones que necesitas tomar para invertir en tu vida, en tu mente, para tener la mente de Cristo y saber cómo debes pensar de ti mismo. Entonces déjame orar por ti. Padre, gracias por cada persona que ha estado escuchando este mensaje. Señor, que en realidad casi nunca se escucha porque nosotros tenemos que empezar con celebrar a ti, Señor, y lo hacemos. Celebramos, Dios, a ti por quien eres y por todo lo que hiciste por nosotros, porque a raíz de esto podemos entrar nosotros en el plan tuyo como hijos y hijas de Dios, pero también ver a nosotros mismos como tú nos ves. Y sí podemos aceptar que a otros nos celebren, pero también podemos mirarnos en ti, en el espejo de tu rostro y ver que podemos también celebrar, Señor, todo lo que tú nos has ayudado a hacer en el ser, pero también a hacer. Gracias por cada persona que esta noche está escuchando, este momento que está escuchando, que tú bendices su vida. Señor, que quitamos toda falsa humildad, todo lo que no es tuyo, Señor, y podemos mirarte en los ojos y darte las gracias, porque si tú nos miras así, nosotros queremos mirar a nosotros mismos también igual. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Pues espero que les haya gustado. Todos estos temas tratamos a profundidad en los cursos de la universidad. Yo te quiero invitar a que lo descubres y que empieces a ver este cambio en tu vida, que es libertador, que este cambio produce que todo lo que no debe estar con David desaparece de este mármol, ¿sabes? Dios lo va quitando, ¿sabes? Así, donde tú sales como ese David, un hombre o mujer usado por Dios en todo lo que tú haces. Que Dios te bendiga.